Hola, hola gente de internet, una vez más bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo son las bibliotecas en uno de los países con la mejor educación a nivel mundial, Finlandia. Así que quédate y comenta cómo son las bibliotecas en tu país. Nos vemos ahora. Pues ya nos encontramos dentro y por supuesto que adentro hay que hablar muy, pero muy bajo. Aquí en la entrada de la biblioteca tenemos una pantalla táctil donde puedes buscar la información de la biblioteca, todo lo que tú quieras por acá. Esta es la página inicial, aquí ves todas las cosas que tú quieres, ves acá, tienes un mapa, aquí estamos parados ahora mismo y te enseña ese lugar a donde tú quieres ir. Bastante fácil, ¿no? La tecnología, señores, la tecnología. La primera sala que tenemos acá es la sala de los niños. Y algo muy interesante es que puedes traer a tus pequeños de determinados días de la semana y les leen cuentos. Y tienen cuartos para que los niños jueguen. Y todo eso por el módico precio de 0 euros. La biblioteca cuenta con un auditorio enorme, que tú mismo puedes venir a hacer una reserva y tomar el auditorio durante 1 o 2 horas, solo para ti, pero claro, principalmente es cuando vienen como muchas personas, escuelas, actividades más grandes y igualmente es gratis. Algo muy curioso es que los baños aquí tienen esto. Yo también me pregunté por qué los baños tienen estos colores. Y bueno, pues internet dice que puede ser para ver la suciedad. Y otras cosas dicen también que es para que no se inyecten y no se pueda encontrar las venas. O sea, que se metan cositas ahí en las venas. Pero bueno, no le pregunté directamente aquí a ningún finlandés, pero internet dice eso. Así que, y tampoco es Finlandia la única que tiene estas luces en los baños. Vean esto también, aquí la biblioteca tiene diferentes computadoras por toda la biblioteca, que es para tú buscar un libro. Por ejemplo, yo voy a buscar el Nonin, que es un libro de finlandés, y lo busca y te sale acá y entonces te dice dónde está el libro, en qué estante se encuentra el libro, en qué pasillo, etcétera. Tenemos inglés por acá, tenemos ruso por acá también, tienen 2 estantes, tenemos sueco, acá también otro estante, tenemos francés, por acá libros de francés, libros en italiano, y tenemos por aquí también, por supuesto, el idioma más bonito del mundo, español. Estoy viendo aquí los libros en español. Yo no soy mucho de leer, la verdad, tengo que admitirlo, pero no conozco ninguno. Por ejemplo, tenemos este aquí que dice El año que me enamoré de todas. Qué guarro. Ahora vamos a ver cómo se sacan los libros de la biblioteca. Vamos a tomar este libro, este señor que le gustan todas las mujeres y se enamoró de todas, y vamos a mostrarles cómo se sacan de la biblioteca. En la propia biblioteca puedes conseguir esta tarjeta de cliente, que es para sacar los libros que tú necesites de acá, de la biblioteca, de forma automática, con estas computadoras que tenemos acá. Te repito, tú lo acautamán y se puede lugar. Bienvenido a usar el autoservicio. Y tenemos acá Laina, que es prestar. Tenemos acá y cogemos nuestra tarjeta que tiene este código debajo. Lo colocamos acá, ahí está. Colocamos el PIN, luego colocar el PIN, este código por detrás, lo pone dentro, ya lo registra. Le das terminar, te da un recibo y por supuesto cogemos un recibo para que te dé el recibo del libro. Y te dice el día que tienes que devolver el libro. Como dato curioso, estos libros tienen un sensor acá, que además que es un código. También si tomas el libro sin haberlo tomado prestado de la máquina o de algún bibliotecario, pues al salir de la puerta no te vas a dejar salir. O bueno, te va a dejar salir, pero va a comenzar a sonar y tienen guardias acá que te van a llamar. A decir, Pipo, ven acá, ¿para dónde tú vas? Para devolver el libro, súper fácil también. Tenemos 2 máquinas acá que son automáticas. Este es el libro que yo acabo de tomar. Lo voy a meter dentro. Vamos aquí en devolver el libro y ahí te pone el libro. Listo. Un recibo, por supuesto que sí. Y te da el recibo acá. Y listo. Un libro devuelto. Para que vean el nivel de organización que tiene esta biblioteca, este estante que está a mi lado es para las reservas que haces desde la página de internet. Haces tu reserva en internet y el día que tienes que venir a buscarlo, la página te dice un número que están en esta parte de los libros acá. Acá y en estos papeles. Y entonces vienes directamente a este estante y buscas dónde está el libro que tú reservas. Ni siquiera tienes que buscarle a un trabajador para que te ayude. Que igual hay muchísimos trabajadores por si necesitas algún tipo de ayuda. Aquí dentro de la biblioteca también te prestan tablets. Y de igual forma tienes que tener tu tarjeta de biblioteca, la colocas y tenemos los tablets acá. Y te da un tablet. Se pone verde y puedes sacarlo. Y ya está. Y tienes un tablet acá para hacer diferentes actividades que quieras. ¿Qué pasa si no muestras tu tarjeta? Pues tiene un seguro, no sé si lo pueden ver acá, que el tablet no sale. Lo puedes tirar todas las veces que quieras, que no va a salir. Solo con tu tarjeta puedes sacarlo de ahí.
Aquí está. La biblioteca también te ofrece servicios de computación totalmente gratis, internet gratis y puedes hacer diferentes trabajos en internet. Y pues sí, la biblioteca tiene 2 pisos, así que nos vamos para arriba. Tiene un pequeño elevador acá, estamos dentro y vamos para arriba. Algo interesante que tiene esta biblioteca es que tiene una cabina telefónica. No tiene teléfono dentro, pero es claro, para que entres tú y hables por teléfono. Ven que estoy hablando demasiado bajo aquí afuera. Pues venimos dentro y pues dentro de la cabina te puedes hablar al volumen que te plazca porque está cerrada herméticamente y también tiene un respirador por acá que es para que no te ahogues aquí dentro. Ahora nos encontramos dentro de la sala de multimedia. Aquí tenemos un montón de discos, libros, equipos también que todos son relacionados con música, videojuegos, etc. Por ejemplo, tenemos acá un estante que es para venir y reservar juegos de PlayStation. Por ejemplo, Fórmula 1 y no sé, muchos juegos más. Battlefield por acá también y todo igual totalmente gratis. Algo que me gusta mucho de las bibliotecas acá es que impulsan el talento urbano, o sea, el talento de la calle, porque tienen muchos cuartos que son para grabar música, para editar tus vídeos, para tocar piano, etc. Son cosas muy interesantes y todo es totalmente gratis. Tenemos un cuarto de edición que vienes acá adentro y editas tus videos, tus cosas, tus documentales. Otro cuarto de piano para entrar y practicar piano, haces tu reserva igual. Tenemos ahí un pianista. Este es un cuarto de televisión. Aquí entras, te puedes echar una película, simplemente haces tu reserva. Aquí dentro es el cuarto de juegos. Tiene un PlayStation, tiene un televisor grande, un Xbox y tiene también un estudio de música dentro con todos los equipos, por supuesto el micrófono, la edición de sonido. Tenemos aquí también una pantalla gigante que es para buscar cosas de internet, informaciones, periódicos, lo que te apetezca. Normalmente lo que se busca son periódicos. Entonces vamos a entrar al buscador, seleccionamos acá lo que queramos, entramos y como ven es un buscador de Google normal y es totalmente táctil, increíble. En tu biblioteca tienes una como esta. En Cuba nosotros tenemos muchas como esta. En cada biblioteca de Cuba nosotros tenemos una como esta. Y aquí dentro de la biblioteca también tenemos una pequeña cafetería. Y si hablamos de bibliotecas acá en Finlandia, por supuesto que tenemos que hablar de Oodi, la biblioteca más grande de Finlandia. Y por supuesto que es un orgullo para todos los finlandeses.